La Revolución Mexicana fue una gran revolución social. Dio tierra a los campesinos, mejores condiciones laborales, garantizó la educación laica, obligatoria y gratuita. También hizo que la nación recuperara la soberanía sobre sus recursos naturales. El llamado de Madero a la rebelión contra el gobierno de Porfirio Díaz tuvo éxito y se convirtió en una masiva revolución popular que en apenas 6 meses lo derrocó. ¿Por qué ocurrió la Revolución Mexicana? ¿Qué fue lo que permitió que aquella movilización acabara en tan poco tiempo con un gobierno que parecía invencible? Plantea el historiador Felipe Ávila. El movimiento que comenzó el 20 de noviembre de 1910 fue una gran revolución social, mayoritariamente campesina, en la que participaron también otros sectores sociales. Esa revolución tuvo múltiples causas. En el campo, a la demanda de tierra se sumaron muchas otras: la pobreza, la marginación, el deterioro de las condiciones de vida, la desigualdad social, también la falta de libertades políticas y la represión. Los trabajadores en las ciudades protestaron por las condiciones insalubres en que laboraban, los bajos salarios que recibían, las largas jornadas de trabajo, muchas veces de hasta 14 horas diarias, así como contra los abusos e injusticias de sus patrones y la carestía. Las clases medias se movilizaron ante la falta de trabajo, la ausencia de libertades políticas, la represión y la injusticia. Francisco I. Madero, candidato presidencial en 1910, había fundado el Partido Nacional Antirreeleccionista, con un programa que buscaba resolver los problemas del país por la vía institucional. El presidente Porfirio Díaz lo encarceló en San Luis Potosí en junio de 1910. Así, Díaz no tuvo problemas para imponer su 7ª reelección. Sin embargo, Madero escapó, se dirigió a Estados Unidos y en San Antonio, Texas, proclamó el Plan de San Luis, en el que desconoció las elecciones federales y llamó al pueblo a la rebelión para el 20 de noviembre de ese año de 1910. En el artículo 3 del plan, ofreció devolver sus tierras a los pueblos despojados de ellas. Madero provocó una insurrección muy distinta a la planeada. En lugar de una sublevación urbana, se produjo una amplia rebelión rural. Una rebelión popular que creció de manera exponencial y que iba más allá de los objetivos planteados en el Plan de San Luis. Era un plan político. La revolución era un movimiento social que buscaba transformar las relaciones de propiedad, restablecer la justicia perdida y mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población pobre del país. Díaz fue derrotado militar y políticamente, por lo que tuvo que renunciar y expatriarse. En la frontera norte, Madero negoció con el gobierno federal y firmó el Pacto de Ciudad Juárez. Aceptó así desarmar su ejército y que se estableciera un gobierno provisional. En las elecciones presidenciales, Madero resultó fácil ganador y tomó posesión el 6 de noviembre de 1911. La Revolución Popular demandaba cambios profundos y rápidos. En su lugar, Madero trató de realizar una transformación paulatina y con ello perdió el apoyo del sector revolucionario más radical. Emiliano Zapata, un modesto agricultor de Morelos, al frente de un pequeño grupo de campesinos, se sumó a la rebelión maderista en marzo de 1911. Miles de campesinos e indígenas se adhirieron a esa revuelta y tomaron el control de casi todo el estado de Morelos, excepto Cuernavaca. Después del triunfo maderista, Zapata le pidió a Madero que devolviera las tierras a los pueblos. Este prometió que lo haría, pero le pidió al caudillo del sur entregar las armas. Zapata esperó a que Madero ocupara la presidencia de la República.
pero este consideró que no podía tolerar a un grupo campesino armado que exigía una reforma agraria inmediata, y le puso un ultimátum. Zapata debía desarmarse y salir del país, lo que él consideró como una traición. Entonces proclamó el Plan de Ayala, en el que llamó a derrocar a Madero. La rebelión zapatista se originó al considerar que Madero no había cumplido sus promesas de devolver la tierra a los pueblos y comunidades campesinas. Un golpe militar estalló en la Ciudad de México, preparado y encabezado por Bernardo Reyes y Félix Díaz, militares a quienes Madero había encarcelado por rebelión en la capital. El grupo rebelde intentó tomar el Palacio Nacional, y aunque las tropas leales a Madero se mantuvieron ahí, Madero se vio obligado a pedir el respaldo del general Victoriano Huerta. Huerta odiaba a Madero, no acabó con la rebelión, y entró en tratos con Félix Díaz para consumar una traición. Con el apoyo y la complicidad del embajador estadounidense, idearon un plan para acabar con el gobierno legítimo de Madero, quien fue apresado, obligado a firmar su renuncia y asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez. Mediante una maniobra tramposa, Victoriano Huerta asumió la presidencia de la República. En la segunda etapa de la revolución, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, proclamó el Plan de Guadalupe, con el que desconoció el gobierno de Huerta. Llamó al pueblo a combatirlo para restablecer la legalidad y creó un ejército constitucionalista que él encabezaría como primer jefe. Una amplia zona del norte quedó pronto en poder del ejército constitucionalista, integrado por la División del Noroeste de Álvaro Obregón, la División del Norte de Francisco Villa y la División del Este de Pablo González. Sus soldados, sus voluntarios, eran ciudadanos del pueblo llano. Los gobernadores constitucionalistas decretaron la jornada máxima de 8 horas, el derecho de organizarse en sindicatos y el de huelga. Promovieron también la educación. La División del Norte, un ejército ella misma, comandada por Pancho Villa, se integró por diversas bandas guerrilleras de Chihuahua y Durango. Se identificaban con las clases pobres. El tercer gran ejército popular fue el zapatismo, movimiento agrario por excelencia. Los villistas derrotaron al ejército huertista en la región lagunera y después en Zacatecas. Ante ese avance incontenible de la revolución, el presidente Woodrow Wilson, que no había reconocido al gobierno de Huerta, pues no era garantía de seguridad para los ciudadanos y empresas estadounidenses en nuestro país, mandó 3 buques de guerra que en abril de 1914 invadieron Veracruz, el principal puerto mexicano, y su aduana, donde permanecieron 7 meses ante la resistencia veracruzana. La intervención no influyó en la caída de Huerta y fue condenada por los revolucionarios, y Carranza exigió la inmediata salida de las tropas invasoras, lo que pasó hasta noviembre de 1914. Huerta renunció y huyó del país. La revolución había triunfado. Obregón firmó los acuerdos de Teoloyucan, con los cuales el ejército federal aceptaba su disolución. La victoria sobre Huerta posibilitaba que los ejércitos constitucionalista, villista y zapatista trataran de formar un gobierno nacional con un programa apoyado por todos. Unificar la revolución era una necesidad, sobre todo por las fuertes diferencias entre el villismo y el constitucionalismo, y entre este y el zapatismo. La negociación entre ellos se dio en la Soberana Convención Revolucionaria, convocada por un sector del constitucionalismo y por el villismo, a la que poco después se uniría el zapatismo. Una de sus más importantes decisiones fue adoptar el Plan de Ayala como base para el programa de gobierno. Para avanzar en la unificación, la convención decidió que era necesario quitar el mando a Carranza, Villa y Zapata, nombrar a un presidente provisional de la República y discutir el programa de gobierno. Carranza no estuvo de acuerdo y llamó a sus seguidores a romper con la convención y prepararse para el enfrentamiento militar. Obregón lo apoyó. Comenzó la guerra civil entre los revolucionarios o guerra de facciones.
Los ejércitos de Obregón y Villa se enfrentaron en diversas ocasiones en 1915, y Obregón resultó siempre vencedor. Derrotada la revolución campesina de Villa y Zapata, el constitucionalismo comenzó la reconstrucción del poder del Estado central. El panorama se complicó por una nueva invasión estadounidense, en represalia a un ataque de Villa sobre Columbus, Nuevo México, conocida como la Expedición Punitiva, que tensó las relaciones entre ambos países y estuvo a punto de desencadenar una nueva guerra entre México y Estados Unidos. Carranza convocó a un Congreso Constituyente para elaborar una nueva constitución, que se reunió en Querétaro en diciembre de 1916 y sesionó por 2 meses de discusiones intensas. El Congreso promulgó una constitución que incorporó las principales demandas sociales como derechos constitucionales. Sus más importantes artículos fueron el 3º, el 27 y el 123. El artículo 3º estableció que la educación primaria tenía que ser laica, obligatoria y gratuita, y que el clero no podía tener ninguna injerencia en el proceso educativo, y garantizó la educación para todos. El artículo 27 dio solución al problema de la tierra y sentó las bases de una amplia reforma agraria para entregar la tierra a los campesinos, restituir su propiedad a quienes habían sido despojados de ella y otorgarla a quienes la necesitaran. Además, ese artículo restableció la soberanía de la nación sobre sus recursos naturales del subsuelo, petróleo, gas natural y minería, entre otros temas. El artículo 123 incorporó las principales demandas laborales, el derecho de huelga y de sindicalización, la jornada máxima de trabajo, el salario mínimo, el descanso semanal obligatorio, la prohibición del trabajo infantil, los derechos laborales de las madres, la indemnización por accidentes laborales y la participación de los trabajadores en las utilidades de sus empresas. México ya era otro. La Constitución de 1917 se considera la más avanzada de su época en el mundo porque fue la primera constitución en establecer como garantías los derechos sociales. Las constituciones antes de esta de 1917 en el mundo lo que establecieron eran los derechos individuales de las personas. El derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de creencias, de expresión, de manifestación, pero como individuos, no como colectivos. La Revolución Mexicana lo que logró fue que en la Constitución se plasmara el derecho a la tierra para los campesinos, el derecho a una muy profunda reforma laboral para todas y todos los trabajadores de México, no como individuos, sino como clase, como trabajadores, como proletarios. Garantizó el acceso a la educación universal para todas y todos los mexicanos por el simple hecho de nacer en este país y que tenían el derecho, la facultad de poder ir a una escuela pública, gratuita, obligatoria, pero además que enseñara una educación laica y en donde la Iglesia, sobre todo la católica, no tuviera ninguna participación. Una gran parte de los mexicanos se identifican con una forma de propiedad de la tierra, la propiedad colectiva, es decir, los ejidos, las comunidades agrícolas, rurales. La propiedad colectiva se consigna en documentos desde hace varios siglos. Entre ellos encontramos distintos tipos de pliegos, planos, cuadernillos u hojas sueltas de los siglos XVI al XX, que acreditaron la forma legal y legítima de núcleos agrarios. Estos papeles, que la mayoría de los pueblos de México tienen o tuvieron, son testimonio del arraigo del mexicano a la idea de la propiedad colectiva, a lo que hoy llamamos la propiedad social. La vida en el campo ha sido determinante en nuestra historia, con todas las diferencias que se han dado en los distintos momentos de organización interna del país. Desde que se constituía como Mesoamérica, durante la Nueva España, la nación independiente y en el México actual. Por esta razón,
más de la mitad del territorio está organizado en núcleos agrarios y no bajo el régimen de la propiedad privada, señala la historiadora Regina Tapia. La forma de organización que tuvieron las sociedades prehispánicas, el Altépetl, no incluía necesariamente la idea de propiedad. Fue un concepto complejo, lleno de elementos que sin duda tenía un componente territorial. Pero su función se centraba más en las personas que en los terrenos, en los lazos sociales y la organización política. Desde los primeros años de la Nueva España, los pueblos originarios del territorio mesoamericano, recién conquistados, se presentaban ante las autoridades españolas de la Real Audiencia con pliegos de pinturas, de códices, para demostrar que la ocupación de sus tierras era legítima, para defender sus límites frente a otros pueblos, villas españolas o haciendas, o para denunciar delitos de los que habían sido víctimas. Gracias a la conservación de estas pinturas hechas en papel de fibras naturales, como el maguey o pieles de animales, sabemos que muchas poblaciones rurales contemporáneas tienen fuertes vínculos históricos que incluso nos permiten verlas como herederas del Altépetl. Como sabemos, los españoles que llegaron al continente americano en busca de nuevas tierras, instauraron un sistema basado principalmente en la ocupación del territorio. Debido a eso, los pueblos de Mesoamérica, apenas incorporados al Imperio Español, muy pronto aprendieron la importancia de generar documentos que les permitieran fundamentar su derecho sobre sus tierras, pues en la legislación española era esencial la comprobación con papeles. Los códices Techaloyan fueron documentos con pinturas y texto, casi siempre en náhuatl, que contaban la historia del pueblo desde los tiempos prehispánicos y, sobre todo, definían los límites territoriales en la comunidad. El objetivo de esos códices era judicializar sus casos y obtener la validación de parte del rey, o bien una merced de tierras. Esta costumbre generó una gran cantidad de documentos, que aunque ubicados en distintos lugares, forman una preciosa colección internacional. Algunos de ellos se conservan en México, bajo el resguardo de las propias comunidades, otros en recintos públicos como la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología y el Archivo General Agrario, y algunos más en colecciones públicas y privadas de España, Francia, Austria y Estados Unidos. A raíz de la independencia, muchas comunidades rurales indígenas sobrevivieron al cambio político y lograron conservar su organización y forma de vida. Pero los indios y sus formas tradicionales de asociación y propiedad fueron identificados como elemento de atraso que estorbaba en la nueva nación mexicana que buscaba el progreso. Se dio así un desencuentro entre las ideas liberales y la realidad de la vida rural, misma que se empieza a transformar de manera legal a partir de la Reforma y hasta la Revolución. Este proceso de transformación se inició con la Ley del 26 de junio de 1856. Los liberales promulgaron esa ley que desamortizaba, es decir, que autorizaba que se pudieran vender los bienes de las corporaciones comunales de origen indígena y las eclesiásticas. Comenzó así un periodo de despojo, fragmentación, reducción, desaparición y reclamo de parte de los afectados en sus tierras, por esta ley y las subsecuentes, que se emitieron en el último tercio de aquel siglo. En el siglo XX, con el agrarismo revolucionario y posteriormente con la reforma agraria, los pueblos de México buscaron sus papeles, pidieron copias en el Archivo General de la Nación, o hicieron una producción propia de títulos y códices para cumplir con los términos de la Ley Agraria y de la Constitución de 1917 y su artículo 27. Trataban de obtener el reconocimiento y titulación de sus bienes comunales, la restitución de las tierras perdidas por razón de la Ley de Desamortización de 1856, o por las leyes colonizadoras emitidas durante el Porfiriato, o bien pedir una dotación ejidal. Emiliano Zapata, heredero de las largas luchas que el pueblo de Anenecuilco libró por sus papeles y por sus tierras,
Conocía las idas y venidas de los miembros del pueblo al Archivo General de la Nación en la Ciudad de México en el siglo XIX, para obtener esos documentos y así pelear contra los avances de las distintas haciendas azucareras, que los iban orillando al peonaje y a la pérdida de lo que siempre había sido suyo. Durante la lucha zapatista, el caudillo del sur cargaba con los papeles del pueblo en una caja de latón. Instruía a uno de sus hombres para que se dedicara exclusivamente a cuidarla, o la enterraban y regresaban por ella después de las batallas. Se ha dicho que los zapatistas fueron unos campesinos que no querían cambiar y que por eso mismo hicieron una revolución. No querían cambiar en cuanto a que no querían moverse de esas tierras en las que habían nacido. El zapatismo hizo evidente esa relación de las comunidades campesinas con su tierra y sus papeles, porque esa circunstancia los conectaba con las generaciones que los precedían desde siglos y les daba la responsabilidad de dar continuidad a esa herencia. Hubo un punto clave que conectó la lucha zapatista con muchos otros campesinos del país: la pérdida de tierras ante la expansión de la propiedad privada, por la vía de la desamortización y la colonización, y en algunas zonas de México, ante la formación de enormes latifundios. Este agrarismo, zapatista y morelense, se nutrió de la experiencia compartida en comunidades campesinas en todo el país y engrosó las filas revolucionarias. El conflicto armado fue la oportunidad de reivindicación para los pueblos que se habían visto enfrentados con el Estado liberal del siglo XIX, que en aras del desarrollo económico y la modernización buscó comercializar el territorio nacional. A partir del Plan de Ayala, los pueblos rurales iniciaron su propio camino de reivindicación, reconocimiento y restitución de tierras. Todos estos procesos fueron finalmente validados por el Estado mexicano posrevolucionario, gracias a los documentos que cada comunidad afectada pudo presentar ante la autoridad. La Ley Agraria de 1915 y la posterior redacción del artículo 27 de la Constitución Federal, emitida en 1917, y su reglamentación, exigían documentos para hacer o regularizar los repartos agrarios. Esta tradición jurídica venía desde las leyes españolas y tuvo continuidad en el siglo XIX, así como en los años de la restauración de la República y en las décadas del Porfiriato. La cuestión agraria entró a la agenda de la Revolución desde el Plan de San Luis de Francisco y Madero. Fue con el Plan de Ayala que se dio la entrada campesina al grito revolucionario, poniendo la atención del movimiento en la colectividad y no en el individuo. Aunque el reparto de tierras en la Revolución y en la posrevolución se reconoció como uno de los logros más importantes de la lucha armada, también llevó a una crítica sobre la situación del campo mexicano como un espacio de atraso. Pero el mapa de la República, instituido con la reforma agraria, muestra que casi 51% del territorio pertenece a la propiedad comunal, mapa que ha subsistido a pesar de todo tipo de modificaciones legales y de olvidos voluntarios. Además, a partir de que se emitió la Ley Agraria de 1915, se comenzó a formar una colección de documentos única en el mundo por su tamaño y por dedicarse específicamente a la materia agraria, el Archivo General Agrario. Este acervo cuenta con la historia de los pueblos rurales de México y conserva los expedientes que estos presentaron ante las autoridades en turno para recibir justicia, ser restituidos o ser dotados de tierras. Papeles que los pueblos han seguido produciendo a lo largo de los siglos XX y XXI. La sala de consulta del Archivo General Agrario hoy en día llega a estar llena de campesinos litigando, ellos mismos con sus papeles, que hoy son bienes de la nación, protegidos como documentos históricos y parte esencial de nuestro patrimonio. Apoyar la propiedad social, como le llama el gobierno, ¿no? Ejidos, comunidades, no es un signo de atraso. Yo creo que responde y respeta el desarrollo histórico de México. Si vemos la historia en general de la propiedad
es muy claro que el tema de la propiedad colectiva en México tiene una trayectoria histórica muy permanente, muy importante, muy fuerte, ¿no? Como explico en el texto, incluso se puede rastrear hasta tiempos prehispánicos, por lo que creo que la posrevolución haya creado la propiedad social y la reforma agraria y el reparto agrario, más bien le da como un peso al arraigo que tiene el mexicano con su idea de la propiedad de la tierra.